buenos días. Vamos a iniciar este tercer tema de historia. Este tema de historia es llamado la prosperidad falaz. Vamos a explicar qué es la prosperidad falaz. Para ello recordemos que la prosperidad falaz es uno de los periodos que se han vivido durante el primer militarismo. Estamos dentro del primer militarismo, pero vamos a hablar de esta segunda etapa o periodo producido dentro del militarismo, que es la prosperidad falaz. La prosperidad falaz comienza en el año 1845 y termina en el año 1871. ¿Qué cosa es la prosperidad falaz? Es un periodo de bonanza económica. ¿Por qué es un periodo de bonanza económica? Porque es un periodo en el que el Perú va a ser rico. ¿Y por qué va a ser rico? Porque va a vender guano. Y el guano va a ser un fertilizante muy requerido por países europeos. Y por este guano se va a pagar mucho dinero. Y el Perú, como tiene guano, va a vender y va a obtener grandes ganancias económicas. Entonces es un periodo rico para el Perú. De este año, de 1845 a 1871, el Perú es rico, bonanza económica. ¿Quiénes se van a enriquecer? Los criollos, la clase alta. ¿Por qué? Porque ellos se van a encargar de vender este guano. Los gobiernos, ¿cómo son? Los gobiernos son militares. Recuerda que estamos dentro del primer militarismo, son militares. ¿Cómo termina este periodo de bonanza económica? En bancarrota fiscal. ¿Por qué? Porque de haber tenido mucho dinero, terminamos con deudas. Deudas que van a llevar abajo nuestra economía. Por eso le dicen prosperidad falsa, una prosperidad que no duró mucho tiempo. ¿Qué pasaba en el mundo? Se estaba iniciando la segunda revolución industrial. Los países estaban promoviendo la industria, países europeos, Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos, que sin ser europeo también estaba promoviendo su industria. ¿Qué más sucedía en el mundo? El imperialismo colonial. Los países europeos estaban buscando colonias, territorios para dominarlos, dominar su materia prima, dominar sus mercados, etc. ¿Cuáles son las características de esta prosperidad falaz? Económica, social y política. Vamos a hablar de la económica. Las características económicas de la prosperidad falaz son las siguientes. Para tener una buena economía y vivir una etapa de bonanza económica, se tiene que explotar el guano. Pero el guano se vendió de tres formas: arrendamiento, consignación y monopolio. Arrendamiento fue una forma de vender el guano durante el segundo gobierno de Agustín Gamarra. Arrendamiento es alquilar. Gamarra le alquiló todo el terreno guanero a una sola persona, a Francisco Quirós. Este Quirós le pagaba al gobierno peruano un monto por el alquiler de todo el guano. ¿Quién se enriquecía? Francisco Quirós. Y el Perú no ganaba mucho por el alquiler. Segunda forma de venta del guano, la consignación. Esta forma se dio durante el gobierno de Ramón Castilla. Él eliminó la forma de venta de guano de arrendamiento y le entregó a un extranjero la explotación o extracción y transporte del guano a otros países europeos para poder ser vendidos. Y por la venta de este guano en el extranjero, a esta persona se le pagaba por su comisión. Se le pagaba por su comisión. Este personaje, Anthony Gibbs, es un personaje extranjero. Tiempo después, los consignatarios van a ser peruanos. Tercera forma de venta del guano, bajo el monopolio. Monopolio con una casa muy rica, la casa Dreyfus. Fueron las tres formas de venta del guano: arrendamiento, consignación y monopolio. Característica social. En la parte social, el Perú tenía muy poca población, por lo tanto faltaba mano de obra para trabajar en las haciendas. Es por ello que durante la prosperidad falaz se promovió la migración europea. Llegaron europeos al Perú, exactamente llegaron alemanes,
y llegaron los asiáticos, exactamente los chinos. Los chinos llegaron al Perú para trabajar como jornaleros en las haciendas, trabajando en la agricultura. Y los europeos, los alemanes, llegaron al Perú para promover el comercio. En la parte política, el gobierno asume la defensa de Latinoamérica. El Perú era un gobierno de militares, por lo tanto, los militares del Perú salían al frente ante la invasión de países europeos en toda Latinoamérica. Quiere decir que durante el primer militarismo, el gobierno de los militares obtuvo prestigio porque se encargaban de defender toda Latinoamérica. Muy bien, esto es a manera general. Vamos a explicar acá la prosperidad falaz, pero por partes, de manera detallada. Esta prosperidad falaz se va a dividir en 3 momentos o 3 procesos históricos se van a dar dentro de la etapa de prosperidad falaz. El primer momento va a estar destinado a los gobiernos de Ramón Castilla, el segundo momento a la guerra con España y el tercer momento al gobierno de José Balta. Estos 3 momentos o 3 procesos históricos se van a originar dentro de la prosperidad falaz. El día de hoy solo vamos a hablar del gobierno de Ramón Castilla. Vamos a hablar del primer momento, nada más. Empezamos. Primer momento, los gobiernos de Castilla. Primer gobierno de Ramón Castilla. Ramón Castilla era un militar que gobernó el Perú en el año 1845 a 1851 bajo su primer gobierno. Cuando Ramón Castilla llegó al poder como presidente, cambió la forma de venta del guano. Recuerda, anteriormente se vendía mediante la forma de venta de arrendamiento, de alquiler, pero él cambió esa forma de venta por la consignación. Aquí le entregó la consignación de nuestro guano a una casa extranjera, a un dueño de una empresa de barcos extranjero, la casa Gibbs, Anthony Gibbs. Como este personaje tenía mucho dinero, tenía el dinero suficiente para poder pagarle a los trabajadores para que extraigan todo el guano de las islas. Y a la misma vez tenía dinero como para contratar medios de transporte que llevaran el guano a ser vendidos a Europa. Entonces, por ese motivo, le entregó el guano a la casa Gibbs, Ramón Castilla. La casa Gibbs, Anthony Gibbs, extraía el guano y lo transportaba a Europa. En Europa lo vendía y traía todo el dinero al Perú. Y en el Perú, el presidente Castilla dividía el dinero, el 94% para el Perú y el 6% del pago para este consignatario por la venta que ha hecho del guano. Le pagaban por la comisión que él había realizado vendiendo el guano. El 94% era un ingreso fuerte para el Perú, por lo tanto el Perú económicamente estaba muy bien. Y así cada año Gibbs le entregaba al Perú el 94%, el 94%, el 94%. Y el Estado le pagaba su 6% por su comisión. Pero el gobierno no supo administrar bien el dinero. ¿Y en qué invertía el dinero del guano? Lo invertía en pagarle a la burocracia civil. ¿Quiénes son los miembros de la burocracia civil? La burocracia civil está conformada por las autoridades que trabajan para el Estado. El mismo presidente, congresistas, ministros, etcétera. Quiere decir que Ramón Castilla invirtió el dinero del guano en el pago de sus emolumentos a estos funcionarios del Estado, a los que llamamos de la burocracia civil. O sea, la mayor cantidad del dinero de los ingresos del guano se invirtió en el pago a la burocracia civil. Y el resto del dinero se invirtió en hacer obras. Pero como el dinero se le acababa rápidamente, ¿qué es lo que hacía Ramón Castilla? Pedía adelantos. Como cada año la casa Gibbs le entregaba el 94%, entonces Castilla le pedía que le adelante lo del próximo año, que le adelante lo del otro año.
Entonces, se hizo de adelantos, y estos adelantos trajeron consigo deudas. Con el dinero de la venta del guano, aparte de invertirlo en el pago de la burocracia civil, también se preocupó por pagar la deuda externa con Gran Bretaña. El Perú tenía una deuda externa con Gran Bretaña. Gran Bretaña había invertido dinero, había prestado dinero al Perú para las guerras de independencia. Asimismo, también el Perú tenía una deuda interna, deuda dentro del propio Perú. ¿A quiénes le debía el Perú? A los criollos ricos de la época. Cuando se inician las guerras de independencia, don José de San Martín le pide a los criollos que inviertan su dinero, les cobra cupos de guerra. Y los criollos pagan, invierten su dinero y se quedan económicamente mal. Ramón Castilla plantea una ley. La ley es la ley de consolidación. ¿Qué significa esta ley? Que se va a pagar la deuda interna. ¿Cuánto calculó Ramón Castilla que sería el pago de la deuda interna, de toda la deuda interna? El pago sería de los 5 millones. Segunda ley creada por Ramón Castilla, la ley de migración china. El Perú solo tenía 1 millón de habitantes. Faltaba mano de obra para trabajar en las haciendas y los negros africanos que eran esclavos, ya su mano de obra era insuficiente, se requería de más mano de obra. Entonces, Castilla promovió la ley de migración china. De Asia se trajeron a los chinos, llamados culíes, para trabajar como jornaleros en las haciendas, en la agricultura. Ramón Castilla, preocupado porque la Marina de Guerra se convierte en la más fuerte y poderosa, compró el primer barco a vapor de guerra llamado Rímac. Asimismo, también se preocupó por acelerar el comercio, porque el comercio crezca. Y para que un comercio crezca, se tiene que trasladar los recursos de manera más rápida. Y para ello, compró el primer ferrocarril que transportaba los recursos o materias primas del puerto del Callao a la capital, o los recursos ya elaborados del puerto del Callao a la capital Lima. Acaba el gobierno de Ramón Castilla y ya no puede volver a reelegirse porque no había reelección. Ramón Castilla lanza o apoya a su amigo Rufino Echenique para que sea el próximo gobernante. Rufino Echenique en las elecciones próximas gana y se nombra como presidente, como el nuevo presidente del Perú. Rufino Echenique gobierna en el año 1851 a 1855. ¿Qué realiza durante su gobierno? Compra también, así como Castilla, ferrocarril. Compra el primer ferrocarril que va a trasladarse de Tacna a Arica. Asimismo también compra otro barco a vapor, el barco a vapor Tumbes. Pero ¿qué pasa en su gobierno? Se da un escándalo, el escándalo de la consolidación. Recuerda que Ramón Castilla había propuesto y planteado la ley de consolidación. ¿Qué significa esta ley? Que con esta ley se paga la deuda interna. Pero para que se pague la deuda interna, cada persona, cada criollo, tenía que presentar un documento. Este documento tenía la firma de don José de San Martín, donde se comprobaba que en efecto él había prestado dinero y se tenía que pagar. Entonces, de esa manera se pagaba la deuda interna durante el gobierno de Castilla. Presentaban su documento, se revisaba y se le pagaba lo que se le debía. Rufino Echenique en su gobierno, muchos criollos falsificaron ese documento y con documentos falsos se presentaron para que les paguen su deuda interna. Pero Rufino Echenique en su gobierno no se preocuparon por revisar si los documentos eran verdaderos o eran falsos. Muchos documentos presentados por los criollos eran documentos falsos que no fueron revisados y simplemente se pagó y se empezó a pagar. Ramón Castilla había calculado 5 millones y con los 5 millones era lo único que se debía gastar en el pago de deuda interna.
Pero como Rufino Echenique en su gobierno no se revisaba los documentos falsos, él gastó más en el pago de la deuda interna. ¿Cuánto gastó? 23 millones pagando la deuda interna. Esto fue un escándalo durante su gobierno. El Congreso lo acusó de corrupto por no revisar el documento antes de hacer el pago. El Perú había desembolsado mucho dinero y le había pagado a gente que no tenía por qué pagarle. Eso produjo el escándalo de la consolidación. Rufino Echenique también promovió la migración alemana. Sí, trajo a los chinos, los culíes para trabajar en las haciendas. Echenique trajo a los alemanes de Europa. ¿Para qué? Para trabajar en la selva. ¿Exactamente en qué parte de la selva? En Posuso. Aquí en Posuso. Aquí los ubicó a los alemanes. ¿Y con qué objetivo? Los alemanes iban a trabajar, iban a promover el comercio fluvial, el comercio por el río Amazonas. El Perú está ubicado, ¿de acuerdo? Tiene una ubicación no adecuada con respecto a Europa, a los países europeos. Y Rufino Echenique quería que el Perú tenga relaciones comerciales con los países europeos. Y para poder entablar relaciones comerciales con los países europeos, la manera más accesible para llegar a ellos era por la selva. Cruzando el río Amazonas, cruzaba el Océano Atlántico y llegaba rápidamente a Europa. Para ello trajo a los alemanes, los ubicó en Posuso y ellos se encargarían de promover este comercio fluvial. Pero el río Amazonas lo tenemos compartido con Brasil, porque él es nuestro país vecino de frontera. Entonces, si queremos navegar por el río Amazonas, tenemos que pedirle permiso a Brasil. Echenique pidió permiso a Brasil, pero Brasil, ¿qué le pidió a cambio? Tú puedes navegar por el río Amazonas, pero bajo una condición. El Perú tenía acá en la parte del norte, esta parte verde, que es un territorio peruano. Le pidió a Brasil que le regalara este territorio peruano del norte. Bajo esa condición, le permitiría navegar por el río Amazonas. Echenique aceptó y mediante la firma del Tratado de Herrera da Ponte Ribeiro, el Perú le regaló este pedazo de territorio peruano al norte a Brasil. Y así pudo navegar por el Amazonas y promover el comercio fluvial con Europa. ¿Por qué no lo hizo, profesora, por el Océano Pacífico? Porque era un camino muy largo. Dar la vuelta por Cabo de Hornos, mira el camino, es mucho más largo. Y para llegar a Europa. Y cuando un camino es largo, se tiene que invertir en medios de transporte, es más inversión de dinero. Por eso es que él quiso hacerlo desde el Amazonas. Muy bien. La firma de este tratado de Herrera da Ponte Ribeiro trajo consigo el malestar del ejército peruano, quienes eran los encargados de defender nuestro territorio. Quiere decir que el gobierno de Echenique ya venía cayendo poco a poco. Primero, porque el Congreso lo acusó por corrupción, por el escándalo de la consolidación. Y ahora se suma la firma del tratado Herrera da Ponte Ribeiro, en la cual regala territorio. El ejército, el Congreso y el pueblo en general estaban en desacuerdo con Echenique. Ante esta situación, su amigo Ramón Castilla, quien lo había apoyado para que llegue a la presidencia, desde Arequipa se organiza formando una rebelión que marcha a Lima. Y en Lima se enfrentan a Echenique en La Palma. Esta batalla va a ser ganada por Ramón Castilla, logrando derrotar a Echenique, y Echenique tiene que dejar el gobierno del Perú y se vienen las próximas elecciones ganando nuevamente el señor Ramón Castilla.
Empieza el segundo gobierno de Ramón Castilla. ¿Qué pasa en el segundo gobierno de Ramón Castilla? Recuerda que Ramón Castilla promovió la venta del guano mediante la forma de la consignación, pero en su primer gobierno el consignatario no era peruano, era extranjero. Ahora en su segundo gobierno los consignatarios van a ser peruanos. ¿Y quiénes son esos peruanos? Los criollos que habían cobrado su dinero en el gobierno de Echenique. Ellos ahora, como tienen dinero, van a poder extraer y pagar por el transporte del guano a Europa. Le van a pedir a Ramón Castilla que les entregue a ellos ahora la consignación para vender el guano. Así es que Ramón Castilla les va a entregar ahora a los peruanos ser los nuevos consignatarios. Estos consignatarios se van a empezar a enriquecer con la venta del guano y van a fundar una compañía, la Compañía Nacional del Guano, compañía que se va a encargar de vender el guano a Europa. ¿Quién es el líder de esa compañía? El señor Manuel Pardo y Lavalle. Tiempo después, cuando acaba el primer militarismo, este Manuel Pardo y Lavalle va a tener un protagonismo importante, que lo vamos a ver en la próxima clase. Muy bien, chicos, esto fue todo por hoy. Muchas gracias.